Estamos para todo. Ajá. Hola, Choco. Muy buenas noches, gracias por la sintonía de siempre, gracias por estar siempre ahí, por acompañarnos cada domingo. O sea que este programa siempre busca tener un poco dos facetas de lo que es la vida de siempre, porque muchos me dicen, che, ¿por qué farándula? ¿Por qué de repente deporte? Porque todo forma parte de la vida. Hoy vamos a estar hablando de un drama que nos afecta a todos, pero sobre todo a un sector de la población más desfavorecida que tiene que padecer el servicio del transporte público, que tiene que estar en la calle hasta altas horas de la noche, conté que hoy ya no es una cuestión de horario. Vamos a hablar del tema de la inseguridad. Los estaban buscando, muchos medios lo estaban buscando, bueno, lo tenemos nosotros esta noche al ministro Arnaldo Yucio, ministro del Interior. Bueno, vamos a hablar de ese drama de la inseguridad. Y después vamos a estar con una joven que estaba desaparecida hace un tiempo y ahora vuelve con todo, tiene nuevo material musical. Nadia Portillo, la reina de la cumbia, va a estar también con nosotros esta noche. Bueno, hacemos siempre un repaso rápido del tema, o de los temas más importantes de la semana, qué cosas pasaron que vale la pena mencionar. Y esta semana, arrancó ya la semana pasada, ocurrieron varias cosas. Y algo que es insistente es cómo desde la gente que tiene la administración de la cosa pública, desde la clase política y a veces inclusive desde el sector de las clases económicas poderosas, nos quieren convencer de que son normales cuestiones que no son normales. Y quiero hacer un repaso rápido de lo que pasó en las últimas semanas. Primero, Cartes nos quiso convencer de que es normal que la gente se afilie a un partido político para conseguir un cargo o para conseguir que le financien los estudios o para conseguir una cama en el hospital. Así es. Nos quiso convencer de que es normal que un operador político utilice un cargo desde el Estado para hacer tráfico de influencias. Nos quiso convencer de que es normal que la vieja práctica de utilizar el aparato público para conseguir afiliados y para conseguir adherentes es normal. Desde el Parlamento nos quisieron convencer de que es normal que un senador utilice su cargo de senador para pedir que nombren en puestos de recaudación en aduanas a operadores suyos, a correligionarios suyos, a amigos suyos y a potenciales recaudadores suyos. Desde la aduana nos quieren convencer que es normal que un funcionario que gana 11 millones de guaraníes tenga una mansión de varios miles de millones. A veces desde la prensa nos quieren convencer que cobrar por una entrevista es normal. A veces desde el sector empresarial nos quieren convencer que meter mercadería sin pagar impuestos es normal, que hacer contrabando es normal. No es normal en ninguno de estos casos. En un Estado de Derecho lo que rige es la ley. Quien violenta la ley no está en un escenario de normalidad, está en un escenario de ilegalidad. Entonces, cuando nos machacan, nos insisten, es normal. Así nomás luego es, no es así nomás. No es normal y tenemos que acabar con esta historia de anormalidades. El periodista que cobra por una entrevista tiene que dejar de ejercer la profesión. Dejen de escucharlo, dejen de leerlo, dejen de verlo. El empresario que hace contrabando tiene que terminar imputado y preso. El senador o diputado que pide que se nombre en un cargo a un funcionario público tiene que perder su investidura e irse a su casa. Y el operador político que hace tráfico de influencias tiene que terminar preso. Señores, dejémonos de joder. Las cosas que nos quieren convencer como normales no lo son, nunca lo fueron y nunca van a serlo.
Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Preámbulos, me voy a poner de pie y vamos a recibir nada menos que al ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Hola, ministro. ¿Cómo estás? Ponete cómodo. Adelante. Me voy a poner esto. No, nos sacamos si querés. Ahí está. No, en la distancia, para que la gente no se enoje. Bueno, Sácate vos para que la gente te vea la cara, para que no diga que te está ocultando, dale. sí, porque parece que te gusta. Es mejor. A pesar de que con el tiempo, Luis, si hay algo que aprendimos es reconocerle a la gente con mascarillas. Increíble. Sí, ¿verdad? Sí. Es más, a veces sin la mascarilla no sabemos quién es. Sí. Yo te conozco a algún lado, ponete la mascarilla, a lo Sí. mejor sé, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Arnaldo, quiero ir directamente al tema de la inseguridad. No es un tema nuevo, pero las últimas semanas hubo como una oleada, se dispararon los números. Y vos tiraste una cifra, quiero arrancar directamente con eso. Dijiste que no sé cuántas miles de personas, es decir, más de 1000 personas, habían recuperado su libertad en las últimas semanas. Sí, era información proporcionada por el comandante. Estamos hablando de, creo que 1700 personas detenidas desde enero a la fecha, pero unas 1300 volvieron a recuperar, o 400, ¿verdad? Volvieron a recuperar su libertad, ¿verdad? O sea, más de 1000, 1400, 1500, 1700 personas Sí. detenidas de enero a esta parte, Sí. casi la mitad recuperó la libertad. Más de la mitad. Más de la mitad Más de recuperó la la libertad. mitad volvieron otra vez A las calles. a las calles. ¿Por ¿verdad? qué? Es algo que justamente con el nuevo subcomandante estamos hablando, porque pueden tener dos situaciones, ¿verdad? Por un lado, o sea, hay posibilidad de que tanto la policía como la fiscalía se tire la pelota, ¿verdad? Entonces la fiscalía puede decir, no, es que no tengo muchos elementos, la policía no me proporciona elementos, que puede ser también. Y por otra, lo que dice la policía es de que, bueno, se hace el esfuerzo, se hace toda una operación importante y finalmente se los detiene, pero antes de que inclusive el policía llegue a su comisaría, el personaje ya está otra vez afuera, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. ¿Y por qué ocurre eso? No entiendo. No, y hay que investigar, Luis. Puede ser porque la policía no es pulcra o las fuerzas públicas no son pulcras en el momento de acompañar los elementos para justificar la prisión, ¿verdad? Por otra parte, también nos damos cuenta de que los jueces no están teniendo la información suficiente también, eso lo hablamos con el presidente de la Corte. Claro, una prisión preventiva. Claro, para determinar los antecedentes. Es decir, no tiene toda la información que la tiene que proporcionar la policía respecto a los antecedentes de la persona que está en ese momento imputada. O sea, a ver, Arnaldo, primero, ¿vos crees que la policía, digamos, es ineficiente y no, es decir, cuando detiene a un delincuente, no le acerca a la fiscalía las pruebas materiales para que justamente pueda pedir que el hombre no salga otra vez en libertad, que quede ya por lo menos con una prisión preventiva para que no vuelva a salir a las calles? No, eso es lo que alegan muchos fiscales. ¿Y vos crees que eso es así o no? ¿Vos fuiste fiscal? No, puede ser, o sea, no se descarta, eso ya no... Pero eso es un problema de ineficiencia o de propósito para que vuelva a salir libre. Yo creo que más bien es de formación, o sea, hay mucha voluntad, pero si no se hace correctamente, obviamente la fiscalía, y yo, como decís, yo fui fiscal, el propio fiscal tiene que disponer su libertad, ¿verdad? Claro. Pero eso es algo que eso vamos a afinar ahora. O sea, ¿Cómo? La idea es que ya no sea esa una excusa. ¿Y cómo van a afinar eso? No, y es así, formándole formando a los policías, porque acá en la medida en que eso son formados acá en el área central,
con directrices. O sea, a esta altura estamos más de 10 años del proceso penal, muchos ya saben, conocen, simplemente es ir ajustando tuercas. Porque a mí me da la impresión que durante mucho tiempo nos pasaba esto. La policía venía de la escuela de electronismo, en donde vos no necesitabas probar. Si vos le agarrabas a un ladrón, o le agarrabas a un opositor, o le agarrabas a un supuesto comunista, ¿verdad? Y no necesitaba probar nada. Claro. O sea, daba igual para el que era un opositor político como para el que robaba televisores. Vos necesitabas probar. Le agarraste preso y le metés en la cárcel. Chau. Hoy tenés que tener la prueba de que el tipo robó los televisores. Claro, en el sistema inquisitivo anterior al vigente, prácticamente el parte policial era tu sentencia. O sea, ese parte policial era lo que en el escrito llegaba hasta el juez y eso era lo que prácticamente te condenaba. Y el juez decía adentro, se acabó. Entonces, hoy es diferente. Hoy la policía debe investigar, ¿verdad? Y luego detener, ¿verdad? Esa es la temática, ese es el proceso. Y con intervención del Ministerio Público. Por eso hay que ser más precisos en el momento de acercar elementos al Ministerio Público. ¿Por qué es importante eso, Luis? Porque por lo menos vamos a direccionar ya en esa línea, vamos a poder direccionar directamente ya al Ministerio Público o al Poder Judicial la interpretación de la actuación, del hecho. Ahora, cuando aumenta la cantidad de casos de delitos, sobre todo estos delitos bagatelarios, pero que le joden la vida a la gente. Ahí está esa chica que le tiraron el celular, un supuesto vendedor de caramelo, ella se tira detrás del tipo y ¡pum!, se cae y termina perdiendo la vida. Esos casos nuevos, ¿son nuevos delincuentes? Es decir, ¿hay más gente que se suma al mundo del crimen o son los criminales de siempre, los que tienen ya una cantidad de antecedentes y vuelven a quedar en libertad? Yo creo que subió la cantidad de nuevos. Hay nuevos delincuentes. ¿Qué ocurre, Luis? Nuestro país pues es un país históricamente informal, ¿verdad? Sí. El vendedor de la calle, el que tenía su puestito en la vereda. Y realmente la pandemia lo que hizo fue afectarlos primero a ellos, ¿verdad? Y principalmente a ellos, ¿verdad? Con el encierro, ¿verdad? Este grupo de personas obviamente no podía vender, no podía trabajar y bueno, muchos de ellos obviamente tenían que, y únicamente tenía que entrar en el mundo de la delincuencia. En la informalidad, pero en la actividad, qué sé yo, vendía cosas en la calle, pasaron a ser ahora delincuentes. Así es. De hecho, estábamos nomás luego en una situación un poco complicada desde el punto de vista económico, ¿verdad? Pero sostenible, ¿verdad? Yo creo que la pandemia no solamente reveló y desnudó eso, afectó principalmente al virus, y el virus no solamente contaminó y afectó a la persona, pero sino también generó una pandemia, y la pandemia mayor fue social, ¿verdad? Porque al ser la economía afectada en primer lugar, obviamente esto se desbordó. Y nadie estaba preparado para esto. Ok, tenemos por un lado, aumentó el número de delincuentes, obviamente la pandemia hizo que esa gente que estaba ya en la informalidad, pero en la actividad lícita, informal, pasó a la actividad ilícita, informal. Hablamos de que la policía tiene que afilar, digamos, su trabajo para tener pruebas, para que los fiscales puedan meter presa a esta gente, ¿verdad? ¿Qué tanto impacta la corrupción policial, Arnaldo? Hace poco yo estaba con el comisario, el antisecuestro, ¿cómo era el comisario? Nimio Cardoso. Nimio Abel Cardoso. Y Nimio me decía, él estuvo en Colombia, me decía, cuando se empezó a depurar la policía, cuando se empezó a hacer que la policía realmente funcionara, el que vino lo primero que hizo fue sacó al 30% de la policía.
Sí. Te pregunto, si vos tuvieras el poder de hacerlo, sé que esto es bien complicado porque vos tenés que demostrar que el policía incurrió en un hecho de corrupción, tiene que ir al tribunal de conducta, mil cosas. Pero si pudieras hoy decir, mira, este porcentaje de la policía es corrupta y saco este porcentaje, ¿qué porcentaje sería? Y mira, yo creo que tu pregunta Yo sé que es difícil porque es encima... bastante comprometedora, ¿verdad? Sí, O sea, sí. más o menos me querés tirar aquella famosa de Luis Rojas del 70-30, ¿verdad? Sí, Que le marcaron los muchachos en y Senado claro. por eso, ¿verdad? No, acá el porcentaje es muy alto, no me atrevería a decir porcentaje, pero a mí lo que me preocupa es trabajar primero en que las cabezas de la policía No sean corruptas. no sean corruptas y luego el mecanismo de ingreso. Es fundamental, el mecanismo de ingreso, mejorar hoy los requisitos para acceder a la policía es fundamental, o sea, ya no más con apoyo político solamente, porque siempre se va a dar, ¿verdad? Pero por lo menos que exista un marco que delimite el porcentaje. O sea, muchos de los que entran siguen entrando por influencia política. No, hay siempre llamadas, por favor, si les pueden meter, no les pueden incorporar, este que es un poquito bajo, este que no tiene tal cosa, o sea, hay siempre, yo no pasé todavía por esa experiencia, pero sí en Senat, porque llegamos a estar en el proceso. Es fundamental, Luis, iniciar ese proceso. O sea, yo creo que los perfiles del cargo son importantes. Para los cargos de inteligencia no hace falta que sean Schwarzenegger, ¿verdad? Te pregunto, por ejemplo, Arnaldo, Pero hasta hoy. operativamente o no puede enfrentar al EPP con alfeñiques, ¿verdad? No, eso es categórico, o sea, físicamente. Pero digo, por ejemplo, el tema, no sé, en cierta zona, el abigeato, y va un comisario, o sea, los nombramientos Sí. todavía están siendo influenciados por los políticos, porque antes vos sabías que el diputado regional, el intendente, el presidente seccional, el presidente del comité, buscaban que se nombrara a el que él quería que fuera el comisario, Sí. lo cual significaba que él estaba manejando el negocio turbio de la zona. Sí. ¿Eso sigue ocurriendo, Arnaldo? Bueno, sí, yo creo que hay un porcentaje muy alto de políticos que siguen llamando. Yo he tenido casos de políticos que llamaban, pero para mantenerles porque eran buenos y eran trasladados a otros lugares, ¿verdad? Lo mismo pasa los presidentes de comisiones vecinales. O sea, A ver, un político que te llame para que le deje al comisario porque es bueno, es difícil de creer. no, sí, se dio. O Ahora, sea, ¿es yo bueno tuve para qué? varios- yo ¿Es bueno tuve- para cuidarle sus negocios? No. Hay casos y casos. Ahora tuvimos por ejemplo, un jefe de San Pedro que me llamaron muchas personas, ¿verdad? Para tratar de mantenerlos allí. Pero ¿y por qué le decía? Y me decía, no, porque es muy bueno, es un personal que trabaja, está permanentemente, le escucha a la gente, le recibe, genera el resultado. Pero ese mismo jefe policial en otro departamento no tuvo la misma percepción de la gente, ¿verdad? Eso es casi normal, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que se incorpore el mérito en el proceso de Selección y de selección, ascensos. va a ser fundamental. ¿Y ¿verdad? cómo hacemos eso? Porque esto, Arnaldo, no es nuevo. O sea, sabemos hace rato que tiene que ser así. Es más, sabemos que la gente que vaya a entrar como policía tiene que tener un perfil distinto, tiene que haber vocación, tiene que haber cerebro sobre todo, no tiene que ser Sí. esta una salida laboral. Porque la salida laboral, Y el salario es bajo, salida oye laboral que eso. si entra a robar. Oye, eso, Carlos, o sea, lamentablemente encuentran a la carrera policial como un medio de satisfacer La una necesidad. necesidad, no solo personal, sino familiar, es para sostenerle a la familia, ¿verdad? O sea, conseguimos que un sobrino entre de policía y nos mantiene a todos. Y mantiene, ¿verdad? Pero no nos va a mantener con su salario, nos mantiene haciendo plata.
No, no, sí, sí, yo me he reunido con padres padres de familia, de jóvenes que ingresaron, pero pero de una pobreza franciscana. Y todos estaban expectantes de ese pequeño salario de su hijo que entró en la policía, ¿verdad? Eh, eso se va a seguir dando en la medida en que nosotros profesionalicemos, enmarquemos eso dentro de un nivel de perfiles, ¿verdad? Por eso te decía al principio, la altura, por ejemplo, no es necesario para un Como policía, policía claro. de inteligencia, Claro. pero sí es importante cuando vamos a enfrentar, por ejemplo, al crimen organizado, cuando por lo menos el ciudadano quiere ver también a un policía bien plantado, Claro. cuando tiene que seguir, por ejemplo, a una persona que robó, ¿verdad? Con una feroz panza, pues no vamos a poder seguirle a nadie, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo haces eso, Arnaldo, cuando vos necesitas que esto sea una cuestión de prestigio? Porque obviamente, si vos vas a vivir tu salario, nadie entra a la policía y se hace rico. Imposible. Cote que ocurre, ¿verdad? Pero lícitamente no se puede. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente, por decirte, está terminando la secundaria y el mejor alumno, el tipo más brillante, quiera entrar a la policía, quiera ser policía? ¿Cómo hacer para darle ese prestigio? Y eso es imagen, eso es imagen. Bueno, pues la imagen es terrible. No, por eso, pero me voy a una posición diferente. Senat, por ejemplo, tenía una imagen y yo he ido a varias reuniones. Ahora tiene una imagen distinta. Justamente se presenta, o sea, la gente dice, yo quiero ser. Agente, claro, Sí. es como, Yo quiero ser agente. es como ser los intocables, Exacto. antinarcóticos. Y la proyección en la policía es lo mismo. No digo que vamos a conseguir en en todas sus unidades, pero por ejemplo el grupo Lince es uno de los grupos más respetados. El grupo, por la forma de actuar, ¿verdad? Por la presencia, ¿no? Todo eso pues es un mensaje, Luis. Lo mismo el equipo de Nimio Cardoso, ¿verdad? Antisecuestro, Sí, claro. crimen organizado. O sea, yo estoy visualizando grupos que hoy inclusive por primera vez la Policía Federal del Brasil tomó interés en estos grupos y se incorpora con enlaces en estas unidades, ¿verdad? ¿Cuál es el problema más grave hoy, Arnaldo? ¿Es este tema de este crimen bagatelario que le jode a la gente, que se va para robar el celular, etcétera? ¿O es el crimen organizado y es el tema de la droga? Sí. Bueno, la pandemia trajo, ¿verdad?, aparejado un efecto relacionado al consumo tremendo, ¿verdad? La necesidad, el que no trabaja, el que pasa necesidades, presionado, ese joven hoy se tira a la droga y muchos de ellos cometen ese hecho, Los delitos. esos hechos considerados bagatelarios. Está vinculado con la adicción. Con un problema de adicción Sí. importante. Y yo creo que hay un porcentaje altísimo. Antes, luego, Ya había. ya había y hoy con mayor razón, ¿verdad? O sea, el problema de la inseguridad está directamente vinculado ahí con el tema del consumo, Con- microtráfico. Exacto, con el aumento proporcional a la necesidad de la venta de droga al menudeo, ¿verdad? Ahora, el gran tema de la droga, ese que está vinculado con la clase política. El macrotráfico. Claro, vos denunciaste en el Parlamento con Sí. nombre y apellido la protección del negocio narco por parte de políticos. ¿Ese es un problema más grave? Es un problema grave, pero es un problema que finalmente no se queda acá. O sea, el tráfico de droga grande es un problema que pasa por nuestro país. Le beneficia obviamente a algunos, pero no se queda acá. El mayor problema para nosotros no es la droga, esos 3.000 kilos Sí, que claro. pasan y llegan a su destino. Claro, el sino- poder de los narcos. Sino que, exacto, es la estructura. Por eso, cuando estábamos en Senat, y hoy lo implementamos también en la policía, el objetivo ya no es la droga, Luis. El objetivo ya no es la droga. Son los narcos. El objetivo es justamente la estructura criminal, en segundo término. En tercer término es sacarle los bienes, es incautar su patrimonio, ¿verdad? Afectar su patrimonio. Es fundamental
Porque en las estructuras narcos y otras estructuras criminales u organizaciones irregulares, se aprovechan de esa estructura instalada, entonces vienen y se posan nada más, ¿verdad? Entonces es pertinente afectar su patrimonio y en cuarto término, como parte de esa proyección o política pública de actuación, debe ser individualizar a los funcionarios públicos que cohonestan y son cómplices en muchos casos de estas organizaciones criminales, ¿verdad? ¿Por qué el cartismo quiere tu cabeza? Yo creo que por el pasado en el Senado probablemente, ¿verdad? El cartismo en su momento me expulsó del Partido Colorado. Yo de hecho nunca oculté de que vengo de una familia colorada. Me había incorporado al PDP en su momento por una cuestión coyuntural y oportunidad. Pero ¿por qué? Tuvimos una posición con el propio presidente. ¿Por el tema de la reelección? Por el tema de la reelección y posturas también ¿El tema de la droga? Que coincidimos en muchas, y yo no sé, el cartismo fue el que salvó el presidente Carter fue el que salvó a la Senat, ¿verdad? Por eso no le imputaría a eso el hecho, ¿verdad? Sino que una postura personal probablemente respecto al cartismo en general, ¿verdad? Pero yo me llevo bien con muchos de los referentes cartistas. ¿Sí? ¿Pensaste en renunciar alguna vez? Hay muchas de las personas que estaban conmigo cuando me propusieron venir al ministerio, me dijeron, no vayas, ¿verdad? Ese es el cementerio de políticos, ¿verdad? Lo mismo que el municipio de Asunción, ¿verdad? Sí. Y le dije, no puede ser, yo no me animo no creo, acá es una cuestión de gestión. ¿Y ahora qué crees? Y me mantengo en eso. ¿Vos crees que esto no va a acabar con tu carrera política? No, yo nunca pensé en una carrera política. Bueno, esto es una gestión más. Como tu carrera como administrador, digamos. Sí, esta es una público. Gestión más de mi persona. ¿Pero vos crees que hoy estamos peor, mejor? Es decir, a ver, dos cosas, porque se me acaba el tiempo, ¿verdad? Sobre el tema de la inseguridad, me estabas contando el drama de la gente que vuelve a salir a la calle. Sí. La corrupción de la policía, la necesidad de traer nuevos policías que tengan un perfil distinto, va a llevar tiempo. Calidad es importante. Claro. Calidad antes que cantidad. Ahora, todo eso va a llevar mucho tiempo. ¿Quiere decir que la gente va a tener que seguir soportando esta inseguridad, Arnaldo? No. Luis, con los cambios que se hicieron, ¿verdad? Que fueron muy someros aún, pero de todas formas la visión es importante, ¿verdad? El subcomandante, los directores generales, todos los que están hoy fueron puestos allí con un análisis, un perfil de su cargo y también de su persona. O sea, ¿vos crees que este grupo de ahora te va a dar resultados distintos? Sí, al comisario Gilberto Fleitas yo le digo, quiero que te sientas como comandante y aprovechar en este momento que sos subcomandante para traer toda la innovación posible, que no tenés ninguna responsabilidad, o no sos ordenador de gastos. El comandante sabe eso, todos tenemos nuestra vida. Él va a ser una suerte de comandante inspectore. No, aproveche este momento para generar ese cambio. Lo mismo le digo al comisario Germán Real, que hoy está en ICEPOL, que es el Instituto de Enseñanza Policial. Le dije, aprovechar este momento, comisario, porque vos estás en condiciones de cambiar el génesis, la médula de la policía desde este lugar. Y cuando vos seas comandante, vas a poder justamente aprovecharte ya de lo que hoy estás haciendo. Te pregunto esto último, y lo Arnaldo. mismo le digo a los otros comisarios, a todos les digo que se sientan comandantes, porque esa tiene que ser la misión, esa tiene que ser la idea. Yo lo que espero es que los que están no aprovechen este momento para borrarse, ¿verdad? Ojalá que realmente aprovechen para hacer los cambios. Arnaldo, no, tiene que ser cambio, o sea, acá tenemos que ver una nueva policía. Arnaldo, para cerrar nomás esto,
yo siempre rescaté lo honesto y directo que fuiste para hablar de las cosas. Cuando estuviste en el Parlamento, cuando estuviste en la Senat, alguna vez hablábamos de lo que se incautaba y me decía vos, eso es el 10% de toda la droga que pasa, ¿verdad? Así es. Te pregunto, Hasta ahora. en todo ese tiempo, desde entonces a esta parte, Paraguay está más cerca de ser la Colombia de los años 80, el México del 2000. ¿Estamos más cerca que No. antes? En muchos lugares de nuestro país estamos en Colombia de los años 80. Ya estamos. Sí. Lamentablemente, muchas de las autoridades públicas están cooptadas por el narcotráfico, el crimen organizado en general y grupos irregulares. El avigeo, que hoy ya tiene una estructura importante. Política. No, una estructura Sí, claro, criminal. criminal. Pero además tiene un respaldo de autoridades. Y es que lo que pasa es que dentro de esa estructura tiene que estar nomás luego siempre una autoridad Poniendo plata. pública para que esto vaya adelante, porque sin presencia de una autoridad pública es imposible que esto vaya adelante, ¿verdad? O sea, en todas estas organizaciones, narcos, avigeos, hay autoridades ya que forman parte de la estructura. Siempre y cuando generen esa estructura y su crecimiento es tal, tienen que tener, lamentablemente, ¿verdad? Y hay que decirlo, ¿verdad? Hay funcionarios públicos que participan de esa o colaboran directamente. Arnaldo, muchísimas gracias. No, por favor, Un gusto hablar contigo siempre. igual. Bueno, y ahora sí, tenemos una invitada espectacular. Hace tiempo que no estaba en los medios, así que será un placer recibirla. Nadia Portillo está con nosotros esta noche. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ponete cómoda. Bueno, Pensé que no se iba a abrir ese. pues, ¿qué es lo que pasa acá, verdad? Me dejaron encerrada. No querían que salga. ¿Eh? Bueno, Nadia, ¿cómo estás, Súper bien, un saludo a toda la gente que está en sus casas mirando. Después de mucho, de a poquito, volviendo a los medios. Tenía otros planes, tipo salir con mi tema nuevo, pero no me alcanzó el tiempo. Estoy viajando ahora a Bolivia a terminar el videoclip del material nuevo y ahí vengo a hacer mi relanzamiento y toda la promoción. Por eso es que ya no vine antes. Les pido disculpas y les agradezco, estuvieron invitándome antes, pero estaba atajando y ya no pude. Tuve que salir ya. ¿Y qué pasó contigo todo este tiempo? Bueno, yo estoy trabajando mucho en lo que es el mercado de Bolivia, Perú y México. Bolivia ya conquisté, la gente de Bolivia me conoce, escucha mis temas hace años. Perú estoy entrando ahora mismo y México es un mercado bastante difícil, bastante grande, el cual estamos intentando entrar. Y estuve mucho trabajando con eso y bueno, dejé de lado un poquito Paraguay. Eso fue 2018-2019 y después se vino la pandemia, entonces Ahí paró todo. Ahí paró todo y para mí fue muy, o sea, emocionalmente me hizo mucho daño porque yo llevo total 14 años en la música, desde que empecé a los 15 años nunca paré. Siempre fue shows, tele, radio, siempre fue el espectáculo los fines de semana y de repente parar, como que me encontré en una situación la cual no sabía manejar, más la incertidumbre, el miedo que nos agarró de repente con todo lo que fue la pandemia, me hizo bastante mal. Más el tema de no saber cuándo vamos a volver, porque recordemos que gracias a Dios vino una tanda el tema de las vacunas, pero antes de eso nosotros no veíamos la luz al final del túnel. ¿Cuándo Paraguay va a reactivar esto? Claro, ¿cuándo vamos a salir de esto? Claro. Ahora, entraste en un cuadro depresivo, me Sí, dijeron. fue bastante duro para mí. Obviamente yo no me daba cuenta, pero hay síntomas, ¿verdad? No te querés levantar, no querés comer. Se te caía el pelo, me dijeron. Sí, ya
de verdad se ve así, estaba medio calva ya esto que Ahora ven estás espléndida, ¿no? Sí. Te recuperaste rápido. Esto que ven acá es un flequillo falso, es cabello nuevo ¿En que serio? creció, sí, se me cayó muchísimo cabello. Y bueno, no quería ni arreglarme, yo no estaba en las redes porque en las redes no podés salir así nomás. Claro. Pero yo ya no tenía ganas de maquillarme, de arreglarme, nada. Yo no me estaba dando cuenta que estaba entrando en un cuadro depresivo. Obvio, después sí, la ¿Te gente... trataste? ¿Cómo? ¿Te estás tratando, digo? ¿O te trataste en su momento? Sí. Sesiones con terapeutas, psicólogos y mis amigos que estuvieron ahí, por suerte me ayudaron muchísimo porque ni yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Yo decía nomás, sí, todo es difícil, todo es triste, pero yo ya no estaba comiendo, ya no comía. Entonces seguí con ellos, ¿verdad? Todo el proceso. Mi terapeuta es de México, una amiga de México. Y bueno, hoy estoy mejor, pero no fue fácil. Sí. Ahora, ¿vos estás viviendo en México o acá? Acá. Estás viviendo acá. Sí, Okay. justo me quedé acá. Estaba O sea, acá te agarró la pandemia acá. Me agarró acá. Se cerró todo un jueves y yo ese viernes tenía que irme a Bolivia. Te quedaste acá. Gracias a Dios me quedé, porque imagínate si cerraban después de eso, me iba a tocar estar afuera y venir a hacer el tema de, ¿cómo se llama? Los albergues y todo Claro, eso. O sea, claro. gracias a Dios me agarró quedé acá. acá, sí. Ahora, para vos no es nuevo esto de levantarte después de una situación difícil. Es más, a veces se exagera un poco, digamos, cuando un artista empezó de abajo, porque eso le da como, digamos, más show a la historia. Pero en tu caso es real, o sea, vos y tu mamá llegaban a reciclar basura como cuando arrancaba, allá cuando tenía 13, 14 años. Sí, o sea, sí. Nosotros vivíamos de entre lo que hacía mi mamá, que era empleada doméstica, y mi hermano que vendía diario y otro que vendía helados, y a veces yo salía con mi hermano, que el cual le llevo 2 años, nosotros vendíamos algodón de azúcar por el barrio hasta donde podíamos llegar, era muy chiquito, yo tenía como 8 o 9 años, entonces mi hermano me acompañaba, y sí, también en nuestro recorrido juntábamos plástico, cobre y aluminio, o sea, las latitas, el aluminio y el cobre, que por ahí mis hermanos sabían de dónde sacar y todo eso juntábamos en el mes y en volumen daba algo. Entonces sumábamos todo eso, ¿verdad? Lo que hacía mi mamá, mi hermano y el tema del reciclaje, y con eso nosotros nos manteníamos y comíamos, sobrevivíamos con eso. ¿Es cierto que tenías que vestirte de varón para que no te jodieran? Porque digo, estabas expuesta, si bien ella estaba un poquito más crecidita, siempre fuiste linda. Sí. Digamos, para que no te jodan, tenías que vestirte de varoncito. Sí, yo me vestía de varón por eso y porque también mis 3 hermanos, o sea, tenía 3 hermanos y tenía que usar la ropa de ellos, pero sí era por el miedo. O sea, que no se note que yo soy nena, porque estaba expuesta, estaba en la calle. ¿Por qué me tocan esas cosas? Creo que porque son es fantástico que vos muy... hayas superado todo eso, sí. Nadia. O sea, digo, ¿a dónde llegaste? Mira, hay una cuestión muy particular contigo. Sí. Yo le escuché a la gente cuando empezabas a cantar, decía, no, esta chica no canta bien, ganaste un montón de plata cantando. Después dijeron, esta chica no baila bien, ganaste 2 veces el baila. Dijeron, esta chica no actúa bien, hiciste series de televisión y películas. ¿Cuál es el secreto de Nadia Portillo? Híjole, yo siempre digo, y no hay otra explicación, de que Dios me bendijo siempre y tengo ahí eso, que a mí Dios me regaló eso, porque es cierto, todos van a decir, ella no canta, pero llevo 14 años viviendo de la música y es mi sustento, porque yo vivo de la música. Dios mío. ¿Y vivís bien? Vivo bien, gracias a Dios. Hiciste buen dinero con la música. Sí, mucho. Sí, yo me sustento, yo pude, gracias a Dios, construir muchas cosas con eso. Hoy abrí mercado Bolivia, Perú, yo soy internacional, ahí el caché es otro. Ahora, por eso es que no estoy trabajando mucho Paraguay. Me están llamando para los shows, pero es difícil. Y más que te piden precio pandemia, ¿verdad? Claro. Y después de tantos años... tengo mi hijo, tengo mi familia, tengo mis tiempos, es difícil ya hacer los shows acá si es que no
no quieren pagar. Lo que te están pagando. O sea, cuando decimos el mercado de Bolivia, el mercado de Perú, es sobre todo show. Show, sí, show. sea, Yo a el Bolivia, negocio Perú hoy voy es a cantar. Sí. Espectáculos en vivo. A cantar, sí, sí, así es. Porque como les digo, en Bolivia hay 4 grupos nacionales que suenan. Happy Hour, Cumbia Juan, Verduleros y Nadia. Solamente esos 4 grupos. Después O sea, todo cuando decimos nacionales y paraguayos. paraguayos, sí. Después todo es grupo de ahí o de Perú y esas cuestiones. O sea, somos 4 los artistas de Paraguay que pegaron en Bolivia. Me dijeron que cuando empezabas acá y tu manager te decía, bueno, usar ropa ajustada, aprovechar que tenés una hermosa figura, como que te resultaba difícil eso. O sea, así como cuando te disfrazabas de nene, cuando tenía que salir a la calle con tus hermanitos, era un poco que te miren, no es que te gustaba demasiado. No, de verdad que no. Para mí fue súper jodido cuando me dice Juan Carlos, que hoy es manager de Cachorros hasta hoy día, te vas a poner calza. Y la calza te marca todo, todo. Y encima en el escenario subíamos de madrugada, los hombres todo en pedo, tiraban piropos no muy agradables y me era súper difícil, súper difícil. Lloraba inclusive, me acuerdo que el primer día que me dijeron te vas a poner mi hermano me acompañaba y yo lloré toda la noche, yo no me voy a poner y me dice mi hermano, una vez nomás te vas a poner, por hoy nomás te vas a poner y me río porque la calza fue así, Nadia, le veías a Nadia era con la calcita, o sea, nunca más me saqué la calza y mi hermano me había dicho, una noche nomás vas a usar. Entonces me río de eso, me tuve que acostumbrar y tuve que entender, bueno, me tengo que bancar esto porque en aquel momento, por más poquito que yo ganaba, para nosotros era mucho, muchísimo. Y yo tenía 15 años, estar ganando, qué sé yo, 500.000 al mes, vamos a decirle, con el show para mí era muchísimo. Nunca había visto tanta plata junta. ¿Y toda tu familia? ¿Y sacaste a toda tu familia de la situación en la que estaba? Sí, sí, la verdad que sí. Muchísimos años, todo mi dinero fue para mi mamá, yo era esa, así que toda mi mamá, nuestra casa era de chapa, yo levanté la casa era de material, yo soñaba con tener una casa con piso, o sea, hoy la gente dice, ay, ¿qué es lo que...? Pero de verdad, que tenga teja. Cuando llovía, el techo volaba, porque nuestro techo era de chapa, y se mojaba todas las cosas, nos mojábamos nosotros. Era súper terrible. La lluvia no es tan romántica para la gente que está pasando mal. Nadia, ustedes eran 7 hermanos, un padre que prácticamente estuvo ausente siempre. ¿Tu mamá fue el pilar de tu vida? Sí. Mi papá siempre estuvo con nosotros físicamente, pero nunca se hizo cargo de nosotros. Y nunca como que hubo ese contacto, así yo nunca sentí el cariño de mi papá. Hoy mi papá está tratando de ser papá y la verdad que después de que creciste con cierta distancia cuesta muchísimo. A mí me cuesta, valoro que mi papá quiera acercarse hoy como papá, pero tengo mucho que sanar antes que eso sea natural y normal. Quizás si creciste con el cariño de papá te sea más fácil. A mí me cuesta. Espero que entienda porque ven sus compañeros de trabajo, le van a trozar yo otra vez, pero estoy en un proceso, sí, le perdoné a mi papá toda la rabia que acumulé al ver todo lo mal que pasamos, todas las cosas que pasaron, solté, pero estoy en proceso de sanar para poder llevar un vínculo sano con él, porque todas esas cosas que pasé de chica me configuraron mi carácter, cómo estuve mucho a la defensiva y hoy estoy en un proceso de sanar todo eso. Estoy ahí buscando porque la parte emocional es muy importante, pero es una materia que a veces dejamos de lado y hay que sanar todo eso para que nuestra vida sea mejor. Estás haciendo algo que me resultó muy extraño. La cábala es una vieja práctica judía. Para los cristianos le llaman el Pentateuco porque se basa en los 5 libros primeros de la Biblia. Y leí que estás en esto de la cábala. Cábala. ¿Cábala o cábala? Porque Cábala. en realidad la palabra inicial es cábala, pero también se dice cábala. Sí, sí. Tengo una familia y un grupo de amigos
que de verdad para mí valen oro. Me siento súper feliz ahí. Me encantan todas las herramientas que nos brindan para el día a día, para las situaciones. Creo que encontré un lugar donde me siento bien y por eso estoy ahí. Las O sea, todo herramientas. esto que contaste de empezar a perdonar, Sí. a asimilar ese pasado, ¿tiene que ver con esto? Sí. Que la Kabbalah es la relación, digamos, los textos, o sea, de Dios con el universo, eso es. Sí, y nos brindan herramientas de, vamos a decirle, de cómo poder llevar una mejor vida, ¿verdad? Y obviamente como herramientas uno prueba y si te sirve, genial, hay gente a la que le sirve, a mí me sirvió muchísimo, de verdad muchísimo, estoy súper contenta y súper feliz, por eso hablo de eso, por eso abiertamente en mis redes dice que soy cabalista, porque de verdad me ayudó muchísimo y encontré un grupo humano ahí de amigos que hasta hoy me sostuvieron y están ahí. De verdad es mi lugar y hoy soy libre de decir. Antes era así, ¿no? ¿Qué van a pensar? A Bueno, mí pues me en hizo realidad, bien, a mí me hizo bien. Hay mucha y gente cabalera, creo que Palo Rubín era uno de los que estaba por Palo ejemplo, en el Rubín Kabbalah. también, sí, Palo Rubín también está. Pues está muy relacionado, obviamente, con la práctica del judaísmo, es una parte de... Sí, sí, es muy similar. Sí. Es muy similar. Ahora, 4 veces prácticamente tuviste que arrancar de cero, porque tuviste el drama primero con tu nombre comercial, con el que te dieron a conocer, temas musicales tuyos que vos Perdí compusiste, autoría, que sí. perdiste la autoría, te estafaron en alguna oportunidad. O sea, creo que son 3 o 4 veces que tuviste que arrancar otra vez de cero. 4 veces arranqué de cero. Y sola. Sola porque, bueno, se supone, ¿verdad?, que mamá y papá tendrían que estar, pero mi papá nunca estuvo y mi mamá siempre estuvo con mis hermanos ahí en la casa y mucho obviamente no entiende el mundo en el que yo me metí. Claro. Entonces era sola, o sea, las decisiones que tomaba y cómo arrancaba y lo que iba a hacer, yo me equivoqué, tuve demandas, casi perdí todo con la demanda esta que tuve con Julián por culpa de Marilina y esas cuestiones así que la gente no sabe, pero que fueron duras para mí en su momento y que estuve ahí al borde de, y otras que sí caí. Y nada, siempre me levanté porque siempre dije a mí, Dios me puso acá. Y yo sé que Dios me va a volver a levantar. De tu relación con Abel, tenés una nena, Un varón. un varón, perdón, un varoncito. ¿Cuántos tiene? Está por cumplir 5 años. 5 añitos. Bueno, ¿vos te separaste, te divorciaste? Sí. Inicié el divorcio que todavía no salió. Ah, todavía no Pero está. ya... Pero ya está separada, Nos digamos. separamos, sí. Desde el día que yo le dejé a él y que se expuso todo, obvio, nosotros expusimos, la gente se metió bastante porque expusimos. Desde ese día nunca más hasta ahora volvimos a hablar. Muy poquito fue la relación que él tuvo con su hijo. Se fue a vivir a Ciudad del Este y hasta hoy yo me hice cargo de mi hijo. Terminó eso ahí, acabó. O sea, yo cuando ya me fui. O sea, yo creo que mucho hacemos eso las mujeres de vivir el duelo en la relación y cuando ya salís es porque ya todo acabó definitivamente. No es fácil salir de una familia, te vas a separar, cómo va a quedar tu hijo. O sea, no fue fácil para mí, pero ya no se podía sostener esa relación. ¿Cómo es tu relación con tu hijo? ¿Sos mamá clueca? Sí, mi hijo es súper amoroso, o sea, mi hijo es todo. Hoy, ay, así no me pongan esa música. Mi hijo es muy amoroso. Creo que él es mi pilar. Supongo que lo tuyo debe ser que no le pase, que no tenga que vivir lo que yo viví. Para vos debe ser muy importante eso. Como mamá, no quiero y no toleraría que le pase absolutamente nada de lo que a mí me pasó. Y también pienso que todo lo que yo pasé me trajo hasta acá. Entonces ahí yo no sé cómo hacer un punto medio, ¿verdad? Trato de que mi hijo se gane sus cosas, porque así como veo todos los superhéroes acá, yo en un mundo de juguetes, yo no tuve juguetes y a veces no valora, ¿verdad? Porque tiene un mundo. Entonces a veces cuando ella me pide demasiado esto, le digo, bueno, vamos a juntar tu plata, vamos a ver, vamos a vender lo que tenés para comprarte nuevo. Entonces
trato. Yo creo que no tenemos la fórmula para ser padres perfectos, pero estoy tratando de dar lo mejor de mí, que mi hijo no crezca con más el tema de los daños emocionales que lastimosamente al no tenerle a su papá sí o sí va a haber. Pero sí va a tener una mamá que siempre va a estar ahí buscando ayuda y soporte para que eso pueda sanar. Porque todos los que crecieron sin papá, mi papá estuvo, pero al final no estuvo, siempre tenemos heridas que nos forman como persona y hacen que yo sea de cierta manera. Y es bueno buscar y sanar todo eso. Porque a veces decimos yo soy así. En realidad a veces somos un saco de heridas, de cosas que sanar, de carencias. Y solucionando eso, a veces somos más libres, más felices. Y yo estoy en ese camino. ¿Cómo impresiona escucharte, Nadia? Sí. Es increíble por lo que tuviste que pasar, cómo arrancaste y dónde estás. Impresionante. Sí, y se vienen muchas cosas y ahora estoy en el proyecto de compartir más con mi comunidad de mujeres que se sienten identificadas de cierta manera, ya sea porque soy mamá soltera o por cómo salí adelante, tratar de brindarles esas herramientas también para que puedan salir adelante. Porque a veces las mujeres no tenemos ayuda o apenas quieren tocar puertas y se quieren aprovechar porque sos mujer y esas cuestiones. Entonces, entre mujeres tenemos que ayudarnos y levantarnos porque nosotras podemos. Sí, hay limitaciones, pero yo creo que puedo brindarle mucho a las mujeres que me ayudaron a estar donde estoy. Así que les pido que estén atentas a mis redes porque tengo un equipo de trabajo con los que vamos a tratar de aportar, ¿verdad? De estar ahí, aunque sea motivarles a las mujeres de que se puede, de que sí se puede, de que yo estoy acá y de que no importa cuántas veces tengas que empezar de cero. Mientras seas vos, nunca negocié mi libertad, ¿verdad? La libertad de hacer lo que yo quiero y lo que me hace feliz. Y eso me sostuvo aquí y pasé de todo y sigo pasando, pero nada puede suplir eso de que yo no voy a cambiar nunca mi libertad y ser feliz. Por eso la pandemia me golpeó, porque me quitó la libertad de cantar con la gente, de expresarme, porque creo que mi show no va más allá del tema de si canta bien. Yo siempre hago que la gente disfrute de mi show, porque yo disfruto de que ellos bailen, que sean felices, que se descarguen, porque mis músicas son así, sos un bandido, estoy harta y demás cosas, donde las mujeres se descargan. Entonces, ese vínculo que hay en el show para mí es mágico. Y ahora está volviendo, así que por eso volví a sonreír y estoy otra vez espléndida, porque ya volví a los escenarios. ¿Estás sola? Sí, sola. ¿Y si no tenés intenciones de...? ¿O no es una prioridad, digamos? No sé. Yo creo que hoy estoy trabajando en sanar, en vibrar en otra frecuencia, porque hasta ahora todos los carruajes que atraje no quiero más. Entonces estoy corrigiéndome yo, puliendo yo, vibrar en otra frecuencia para ver si aparece una persona totalmente diferente a todas las experiencias que ya tuve. Entonces estoy más enfocada en mí, en que yo esté bien, y seguro después por el camino se va a acoplar mi compañero, no sé cuándo, no sé. Y siempre digo, si me quedo sola no importa, voy a ser de esas viejas que viajan con sus amigas por la vida, tampoco pasa nada si me quedo sola, no estoy desesperada por encontrar, porque a veces, ay no, te vas a quedar solterona, que no sé qué. A veces eso presiona, ¿eh? Vamos, nunca necesitaste un hombre para hacer lo que estás haciendo, así que... No voy a necesitar tampoco. Si alguien tiene la suerte y es afortunado, genial, y si no, no necesitas eso. No pasa nada. Lo próximo que vamos a ver tuyo, entonces, es esto que está preparando en Bolivia. Sí, un tema inédito mío y con artistas internacionales también, que hay muchos proyectos que quedaron ahí. No puedo contar, pero vengo con todo a mi vuelta de Bolivia. Fantástico. ¿Algo para televisión o otra vez alguna incursión en cine? En televisión sí, hay proyectos, solamente que tengo que ajustar, porque como todo, o sea, todo lo que tenía pendiente ahora está saliendo todo, quizás en un inicio se va a recuperar lo que a mí me sostiene, que es la música,
y más adelante cuando ya haya más espacio, la televisión, porque también aprendí a mediar entre mi tiempo y brindarle tiempo de calidad a mi hijo, porque por más que estaba conmigo así por todos lados, el estar con él, el sentirle, o sea, aparto mis horas y mi tiempo para nutrirle a él de tiempo de calidad, porque a veces estamos tan con las cosas ahí, tengo que trabajar, le tengo que dar esto, y le faltamos a veces a nuestros hijos, entonces no quiero más que me pase. Nadia, un placer ver cómo creciste y en la persona que te convertiste. Es fantástico. Gracias por la invitación, gracias a mi gente. Bueno, qué maravilla esta niña, miren en qué se está convirtiendo y escuchen lo que dice, qué fantástico. Tenemos que hacer nosotros la pausa, brevísima. Nos vamos con buena música, por supuesto. Políticamente Incorrecto está siendo presentado por Leopard, la mejor moto del país, Oreco Paité. En tiempos donde cambiar es avanzar, pásate a un Toyota híbrido. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Accelerator Sin Más, un mundo mejor para los próximos 100 años. Una iniciativa de Cervepar. Hola 2021. El cambio climático es el desafío más grande al que van a enfrentarse en los próximos 100 años. Pero ustedes tuvieron la valentía y la determinación de actuar en el momento crucial de la historia de la humanidad. Cada idea en favor del medio ambiente marcó una diferencia trascendental para que hoy, varias generaciones después, podamos disfrutar y admirar. Gracias 2021. Un mundo mejor para los próximos 100 años. Leopard es para ir al trabajo, estudiar o para dar un paseo. Leopard es la opción más moderna, segura y confiable para llegar a donde quieras ir. La HB110 Luxury es la Leopard ideal para vos. Está equipada con luz LED 360, batería en gel, cargador USB, amplia baulera, pintura con protección UV. Leopard HB110 Luxury, la mejor moto a tu alcance. Oreco Paité. Vamos a la primera prueba de velocidad. Tenemos 5 cinéfilos viendo pelis en altísima definición. ¡Qué calidad! ¡Qué definición! En otra sala están 8 niños viendo dibujitos. ¡Nos vamos al panteón! ¡Vamos! Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Llegó una pura malta para nosotros, refrescante, ideal para nuestro clima, recién hecha con pura malta y una increíble espuma cremosa. Pilsen Extra, una pura malta para nosotros. Un año desafiante requiere oportunidades extraordinarias. Por eso creamos Open English Week, unos días especiales con 60% de descuento en tu curso de inglés. Aprovecha estos pocos días y toma la decisión de ser bilingüe este año con el curso líder de inglés online. Aún estás a tiempo. Inscríbete hoy en openenglish.com. Encontrar la cerveza correcta no requirió ni una, ni dos, sino 66 recetas distintas, porque sabemos que la calidad lleva dedicación. Bad 66. ¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home officers a la vez. Arranca los home officers con reuniones que podrían haber sido
la policía lanzó un nuevo plan para combatir la inseguridad. La cosa sigue igual, hay que decir, en la calle, y de hecho ellos reconocen que no creen que todo se solucione con este plan, pero aseguran que va a ayudar en algo. Es un nuevo software que tienen desde el Departamento de Inteligencia de la Policía, que ya arrojó algunos números que me gustaría poder compartir contigo, con toda la audiencia, en esta noche de Políticamente Incorrecto. Esto se toma en una zona en particular de Asunción y son los números de la delincuencia en los últimos meses, al menos, en donde se han registrado un aumento de casos, hay que decir. Aclaramos que esto es una muestra de una jurisdicción de Asunción. Podemos ver que en los meses de mayo, junio y julio, en promedio, los hechos denunciados en una jurisdicción tienen cifras similares, un poco más, un poco menos, pero estos son los números que le han costado el cargo al subcomandante y a muchos directores que fueron cambiados esta semana, Luis. Esto es la cantidad de casos de robo y robo agravado. Exactamente. Mayo, junio y julio. Así es. La diferencia, cuando hablamos de un robo agravado, a diferencia de un robo simplemente, es cuando hay un hecho de violencia, cuando la víctima es amenazada con un arma de fuego o incluso herida. Esa es la diferencia. Casi el doble en todos los casos, digamos, los casos de robo con violencia que los robos comunes. Así es. El robo común es cuando te sacan el celular y el delincuente se va corriendo. Un robo, pero la mayoría estamos hablando de casos en donde hay el caso que le agrava porque se utiliza arma de fuego, arma blanca y la víctima termina siendo herida o golpeada. La siguiente placa, siempre estos son datos del Departamento de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. ¿En dónde ocurren más estos hechos? Por lejos ganan la vía pública, es decir, la gente que va caminando por la calle. Esto le es seguido por las residencias, es decir, en la propia casa te ingresan los delincuentes y luego locales comerciales. O sea, acá demuestra que la calle no es de la policía, es de la delincuencia. Efectivamente, la delincuencia es la que domina y controla las calles y son números de la propia policía y muy de cerca, no muy de cerca, pero en realidad el segundo puesto es los robos domiciliarios, luego tenemos en comercios y también una cantidad que se da en transporte público. Esto es solo una jurisdicción. Asunción tendrá más de 25 jurisdicciones, Central más de 50, así que se pueden hacer idea que esto se dispara cuando hablamos de todo ese universo. La siguiente placa nos trae algo muy interesante que nos indica en qué días principalmente se dan estos casos de robos y robos agravados. Lo tenemos todos los días de la semana, pero el domingo es el día en donde menos robos hay, mientras que el viernes, como que en el fin de semana los delincuentes buscan atacar a sus víctimas seguramente para... Claro, y mira cómo va creciendo a partir del martes. Sí, va subiendo. Miércoles va subiendo, alcanza el pico el viernes, y después baja un poquitito para el sábado, domingo lo más bajo, y lunes otra vez sube, y después un bajón, y después otra vez la tendencia. Muy organizados los delincuentes, trabajan de lunes a viernes, en su mayoría, sábado y domingo. Domingo descansan. Así mismo. Mira vos. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, esto pasa diariamente y ahora ¿en qué horario atacan los delincuentes mayormente? Hay que decir que están las 24 horas del día. Antes era solo de noche, sin embargo, hay horarios en donde se dan más estos hechos y esto que es muy importante también, ¿qué armas utilizan los delincuentes? En la mayoría de los casos, directamente armas de fuego, 53%, Luis, 32% de los casos con arma blanca y hay un remanente que es cuando las víctimas no pueden identificar el arma del susto, del shock al momento de hacer la denuncia o llamar al 911, no saben precisar qué tipo de arma tenía el delincuente. Y último, ¿qué tenemos? Es lo que les decía, lo que tiene que ver con el horario en el que atacan mayormente los delincuentes. La policía hizo una franja de las denuncias que se van recibiendo en el sistema 911, en la denuncia de las comisarías, el sistema de información policial y esto es lo que arrojó como resultado. El horario en donde se da el pico de hechos es en el horario de la tarde, hay que decir, entre las 17 y las 20 horas mayormente es que se dan los hechos de violencia, ese es el horario pico de casos de robos y robos agravados. Va subiendo de una forma exponencial a las 17 horas, llegando a su pico
a las 20. Esto es lo que nos describe justamente esta gráfica que estamos viendo. Sí. Entonces, entre las 17 y las 20 horas más o menos, ahí el pico y después va bajando. El pico entonces es entre las 7 es el pico. El pico más alto, cuando la gente está volviendo del trabajo a la casa, está esperando... Dato, no es a la noche ni a la medianoche, es a esa hora. Es a la tarde, en el horario de verano, plena luz del día, y ahora con el horario que todavía tenemos de invierno, hay que decir que a las 17 horas todavía tenemos claridad, es decir, no necesitan la complicidad de la noche los delincuentes para salir a delinquir. Toda esta información es de la propia policía y lo que dicen es, queremos usar estos datos para saber en qué horario y en qué lugar concentrar nuestra fuerza de forma a optimizar recursos humanos y recursos de tecnología. Es decir, si en una comisaría hay policías ociosos porque no hay mucho movimiento, entonces los mandamos todos a las 5 de la tarde en la vía pública. En eso consiste más o menos el plan que lanzaron esta semana. Perfecto, buenísima información. Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, con esto nos vamos nosotros. Que tengan todos un feliz resto de jornada.